Estamos comenzando un nuevo video de Trinchera por la Liberación Nacional. Hoy es 5 de agosto del 2017. Hace pocos días hicimos otro video. Algún amigo me llamó para decirme que me veía un poco deprimido quizá. Yo le dije que tenía razón. No es malo estar deprimido, no son tiempos buenos, y en lo particular tengo gravísimos problemas de visión, de manera que me cuesta un esfuerzo redactarme a las nuevas exigencias o a las exigencias de la vida política con ciertas limitaciones que no tenía. Eso es todo. Quiero hablar, esto no es retórica, siento que, y se lo decía recién a unos jóvenes, si nos proponemos una obra de gran envergadura, cualquiera que fuese, recuperar el peronismo quizás sea imposible, es un cadáver insepulto. Pero de todas maneras, si quisiéramos hacerlo, si nos proponemos recuperar la idea de revolución, si nos proponemos liberar a la patria de San Martín, de Belgrano, de Rosas, de Perón, esto requiere una preparación personal, un espíritu de sacrificio que debe ser llevado adelante hasta las máximas consecuencias, una disciplina personal, requiere un cierto estoicismo, requiere plantearse una disciplina moral. Esto es lo que no se ve. Yo recuerdo a Gaitán, el héroe de Colombia, se formó para ser un revolucionario. Todas las mañanas salía a correr, a subir la montaña. Sus pulmones estaban fortalecidos para la oratoria revolucionaria. Y fue el líder de las masas hasta que lo asesinaron, y entonces vino el Bogotazo, el famoso Bogotazo, justo cuando Perón estaba organizando en Colombia una asociación latinoamericana de estudiantes. ¿Qué pasa ahora, no? ¿Qué pasa ahora que tantos jóvenes se nos han acercado a Trinchera y sin embargo, así como se acercan, yo veo que el vendaval de estas pasos los arrastra a opciones que no tienen ninguna trascendencia, que simplemente están probando que no son capaces de mantener la rigurosidad moral, de la abstención, de la abstinencia? No pueden. Basta que les ofrezcan un cargo, un puesto en la lista, no importa en qué lugar, lo aceptan. Qué triste, ¿no? Qué triste que no podamos entender que la gran hazaña de sacar este país del colonialismo requiere una larga preparación, años de preparación, de intransigencia consigo mismo, de disciplina. En fin, no es un buen momento. Las PASO no solamente son una estafa, porque no hay internas que se tengan que resolver, sino que ya los partidos las han resuelto y estamos gastando dinero que se podría haber invertido en hospitales o en cuidar niños. Tanta gente que vive en la calle. No, y lo estamos malgastando porque los partidos políticos son una clase parasitaria. El problema es que además han sido un espejismo para muchos. Y realmente lo lamento. Lo lamento porque si no depositamos esperanzas en los jóvenes, ¿en quién? Pero me parece que no es un momento en el cual no vamos a salir bien. Vamos a salir de 10, saldremos 6, 7, con un puntaje más o menos aceptable. No mucho. Otra oportunidad que perdimos. En realidad este video estaba destinado a hablar del desarrollismo, porque una de las cosas que hemos dicho a lo largo de mucho tiempo es que toda la izquierda ha derivado hacia el desarrollismo y el peronismo se ha hecho desarrollista. El peronismo, el archipiélago de grupos y facciones que se dicen peronistas, son todos desarrollistas. ¿Y qué significa el desarrollismo? Vayamos a Truman, 1949, nace el concepto. El desarrollo lo tiene Estados Unidos y nosotros tenemos el subdesarrollo. A partir de entonces,
empieza a incorporarse el término. ¿El desarrollismo qué es? El deseo, la aspiración de vivir como la clase media norteamericana. Hollywood se encarga de difundirlo a todos los rincones y no solamente la dirigencia toma esta bandera, sino que la toma cada uno de los habitantes de América Latina. La hace suya, lamentablemente. ¿Qué significa vivir como los norteamericanos? ¿Es malo vivir como los norteamericanos? Sí. Es malo porque significa intentar vivir como otros, no vivir como tendríamos que pensar nosotros que tenemos que vivir. No surge de nosotros. Es algo que nos instalan, es algo que copiamos. No surge de nosotros, de nuestra cultura. Nosotros tenemos que pensar un modelo propio, no un modelo que nos es adjudicado. Y el desarrollismo es algo a imitar. Y ya eso asegura el fracaso. Por otra parte, es estúpido seguir ese camino porque es un camino al fracaso. Tarde o temprano termina mal. Aquí, ¿cómo llega el desarrollismo? Hay una cosa que se llama entrismo. La practicó el Partido Comunista durante muchísimos años. El Partido Comunista tenía brigadas de entrismo dentro del PJ, del Partido Peronista. Enormes brigadas de entrismo. Yo he hablado con muchos de los comunistas que hacían entrismo dentro del peronismo. Y también tenía brigadas de entrismo dentro del radicalismo. Que se proponían muchas cosas. En el caso del peronismo se ocupaban fundamentalmente de dividir el peronismo, de desmoralizarlo. En el caso del radicalismo probablemente de insuflarle un aire de respeto por la izquierda y de marxistización. El asunto es que a partir del 55 hay un proceso de latinoamericanización de los sectores medios. Desde la izquierda, sin dejar de ser antiperonistas, van descubriendo América Latina en la lucha contra las dictaduras, de la cual la primera batalla fue la batalla contra Perón. Pero a partir de ahí descubren que hay otros dictadores y esto los lleva por América Latina a reconocer una serie de movimientos y entonces pelean contra Trujillo, contra este, contra otro. Pero más allá del neoliberalismo que los arrastraba, estos jóvenes, yo lo viví porque era estudiante en ese momento, estaban redescubriendo América Latina y además redescubrieron que la reforma universitaria del 18. Yo estuve con ellos, cerca de ellos. Y cuando descubren la reforma universitaria del 18, descubren Haya de la Torre y descubren Mariátegui. Entonces es un fenómeno muy interesante, porque es un fenómeno que se da dentro del antiperonismo, pero que es muy interesante porque abre los diálogos. A mí me los abrió en la universidad. Muchos de ellos, de estos chicos, me protegieron en su momento de los comandos civiles en la militancia peronista que teníamos en la universidad. Entonces se da un diálogo muy rico, porque se hacen marxistas, pero a través de Mariátegui empiezan a manejar ideas de Indoamérica. Muy interesante, Haya de la Torre. Yo también leo Haya de la Torre con ellos. Y descubro el APRA. Y del APRA después el APRA rebelde, ¿no? Por supuesto. Y después la guerrilla, muchos años después. Pero bueno, este fenómeno hace que también se replica en los sectores universitarios del radicalismo y se extiende dentro del partido. Más la brigada de entrismo del Partido Comunista, más todo este fenómeno social muy interesante que se da a través de la reforma universitaria, de la reivindicación de la reforma universitaria de Córdoba del año 18, se va a generar un proceso dentro del radicalismo de los jóvenes muy interesante que termina en un momento dado en una escisión. Se forma la Unión Cívica Radical intransigente contra el otro sector, de los veteranos, de los mayores, de los más derechistas. Entonces vamos a tener dos partidos radicales. El líder natural de la UCRI es Arturo Frondizi. Uno de los tres hermanos, uno va a ser decano o rector de la universidad y el otro es el jefe de Praxis, un grupo de la izquierda, precursora de muchas, muy interesante, compañero de ruta en cierta medida de algunos de los grupos de la juventud peronista allá en la época de la dictadura de Aramburu y Rojas y luego. Bueno, son tres hermanos, los tres son marxistas, los tres son teóricos marxistas-leninistas y uno de ellos va a ser el jefe de la UCRI. Cuando la dirigencia peronista se escapa de Río Gallegos, se entera en un golpe formidable a la dictadura de Aramburu y Rojas, se escapan a Chile,
desde la cárcel se llevan hasta el jefe de la Guardia Interna, un hijo de chilenos al cual le aseguran una vivienda y una pensión en Chile y se lo llevan y se van. Cook ya estaba nombrado como vicario de Perón, o sea, el segundo del movimiento peronista, a cargo del movimiento peronista. Llega a Santiago de Chile, todo este sector empieza inmediatamente, viaja a Santiago de Chile, inmediatamente empieza un plan de seducción del gordo Cook. Esto se da todos los días, van todos los días a verlo, le proponen, ¿qué le proponen? Le proponen una alianza que permita que estos sectores de clase media del radicalismo puedan llegar al gobierno con estas nuevas ideas que se distanciaban de la dictadura de Aramburu y Rojos, y con el respaldo electoral del peronismo, que hasta entonces mantenía el voto en blanco. Si el peronismo levanta el voto en blanco y los vota, llegan al gobierno. Esta es la propuesta. Bueno, el gordo se deja seducir, se deja ganar por estas ideas, y todo esto cuando resuena en el territorio, y particularmente en Buenos Aires, donde yo militaba, inmediatamente recuerdo que empiezan los chisporroteos, porque hasta los propios amigos de Cook no estaban de acuerdo. O sea, estoy hablando de César Marcos, Lago Marcino y los demás del Consejo del Comando Nacional, que era una de las principales cabezas de la resistencia, rompen con el gordo, porque no están de acuerdo con cambiar la estrategia del peronismo que iba del caño y del sabotaje hacia la insurrección. Huelga general, insurreccional y toma del poder. Esta era la estrategia. El plan del gordo con los radicales, especialmente con Ricardo Rojo y otros tipos que eran muy, muy interesantes, de los cuales después fuimos amigos, todo bien. El problema era que estaba rompiendo la estrategia que el peronismo, con enorme apoyo popular y de la militancia, se había impuesto. Bueno, él lo persuade a Perón, Perón le dice, mire, si esto fracasa, John le dice, usted paga las consecuencias, no yo. Yo firmo, pero usted se hace cargo. Y tal. Nosotros mantenemos la consigna de que es una mentira, de que no es cierto, hasta que Perón nos escribe, yo esto lo he contado en varios videos, nos escribe a la esquina de Corrientes y Esmeralda y nos dice, muchachos, es verdad, yo firmé, la consigna de votar a Frondizi, pero yo a ustedes los exceptúo, nos dice Perón, ustedes son mi guardia imperial y pueden hacer lo que quieran, ustedes pueden desacatarse, pueden no acatarme a mí, son mis preferidos, yo confío en ustedes, al margen de lo que decidan. Bueno, esto nos llega 2 días antes del 23 de febrero, se producen las elecciones, gana Frondizi, pero Frondizi no solamente había armado cosas con Perón, había armado arreglos con Perón, donde participaba Frigerio, ¿se acuerdan ustedes? Frigerio viene del Partido Comunista. Frigerio era amigo y socio de de Arturo Jaureche, eran socios en tierras en Villa Paranacito, por ahí, que tenían islas en conjunto, o sea, eran amigos. También esto demuestra el rol de burguesía que tenía Jaureche dentro del peronismo. Por eso quiero remarcarlo, y no porque esté de alguna manera menoscabando la figura de Jaureche, sino para ubicarlo. Y por otra parte, el gran respaldo que tenía con Noble y Clarín. Clarín era prácticamente del Partido Comunista y de Noble, que ponía su apellido. Pero Noble maneja la cosa y maneja una fuerza de poder enorme, incomparable con lo que después se dice que manejó Mañeto. No, aquello era un poder enorme, y ese poder se basaba en la fuerza del Partido Comunista de Codovila. Eso era Clarín en los años 59-60, y respalda totalmente a Frondizi, respalda el pacto con Perón, y van a las elecciones y ganan contra la dictadura. El problema es que Frondizi no cumple nada de lo que había prometido, negocia el petróleo que se había propuesto nacionalizar, lo negocia con las corporaciones, todo el mundo queda en desacuerdo con lo que estaba haciendo porque no cumple en el relato, o sea, va a Punta del Este a hablar con el Che Guevara, todo bien, pone loco a los militares porque los militares lo ven como un zurdo porque habla con el Che Guevara, pero en la práctica no hace nada, es puro bla bla. Ahora dicen que fue un gran estadista, en realidad fue el que inventó el relato y el simulacro, fue un anticipador de Néstor Kirchner.
En la práctica, ¿qué hace? Intenta privatizar el frigorífico Lisandro de la Torre y, bueno, los obreros se encierran, resisten a los tanques, todo el barrio de Matadero se levanta en apoyo a los huelguistas, se arma un quilombo infernal, fue una insurrección de masas en un barrio entero, donde vencemos a los militares, a la policía, y bueno, y ahí se inicia ya una cadena de atentados y de sabotajes contra el gobierno de Frondizi, que desmesura la situación. El gordo Cook desaparece porque se borra, porque ya nadie le responde y todo el mundo lo quiere matar al gordo porque lo ve como el responsable de este fracaso. Entonces el gordo se va a Cuba. El gordo no entra en el frigorífico Lisandro de la Torre, trata de entrar y le dicen: gordo, vos no podés entrar, vos, los muchachos no te quieren, nadie lo quería. Más allá de que todos lo queríamos al gordo, en ese momento no lo queríamos ver, porque el fracaso era su responsabilidad. Entonces se va a Cuba y se hace marxista. Esta es la historia de Cook. No era la izquierda del peronismo, no se va por izquierda, se va por derecha. Se va por derecha, porque si había derecha e izquierda en ese momento, la izquierda éramos nosotros que queríamos todo, el poder, el asalto al poder. Huelga general y asalto al poder. Con los militares, en el 60 hay un golpe de Íñiguez, por ejemplo, en Rosario, que intenta sacar los tanques y llegar al arsenal y repartir miles de fusiles en las barriadas porque pensamos la nación en armas, que la gente tenga un fusil y adelante, y que el ejército boliviano entrara por el norte, huelga general y a muerte. El peronismo era todo o nada, hasta Cook, lamentablemente, hasta Cook. Y ahora yo lo escucho a Fernández Díaz, que lo entrevistó a Macri, y Macri dice que su referente histórico es Arturo Frondizi. Y agrega Fernández Díaz que el único estadista que se conoce es Arturo Frondizi. Yo no lo puedo creer. Y lo escucho en Radio Nacional, a algunos de los miembros de Carta Abierta, que reconocen que todos esos intelectuales que paraban en La Paz allá por el año 58-59, se fascinaron con Arturo Frondizi. Claro que se fascinaron todos. Y después formaron el Club Socialista con Alfonsín, y después formaron Carta Abierta. Y son los mismos. Es el mismo proceso. Y siempre lo mismo. El desarrollismo, como dijo Truman, lo que quieren es vivir como la clase media norteamericana. Es imposible. Tenemos que vivir según el mandato que surge de la tierra y de nuestros antepasados. Y esto implica el buen vivir, esto implica la comunidad organizada, y aunque el peronismo sea un cadáver insepulto, las demandas y los desafíos que el peronismo nos deja en el alma se tienen que cumplir. Y esto implica no ser desarrollista, no querer que el país crezca, implica querer que el país sea como debe ser, y esto lo tenemos que decidir nosotros y no una clase media académica, universitaria, de izquierda y modernizante tardía, tal como está ocurriendo en la Argentina actualmente. Pero para esto, los pobres, los que arrastran los pies en las manifestaciones y le pasan listas, los integrantes del conurbano tienen que tener su propia voz y darse sus propios líderes. Gracias por acompañarnos.